en lo que falta de diciembre y en lo que va a ocurrir en enero, de alguna manera se está perfilando el año 2003. Yo comienzo esta noche saludándolos y diciéndoles que estos tres temas que voy a señalar ahora van a estar de manera sistemática fijando un poco el norte para los próximos años en la Argentina. Primer tema, la cuestión social que durante el mes de diciembre y durante el mes de enero ocurre en Argentina. Un mes, diciembre, que se presenta como con algunos datos de agitación, alguna convulsión. Un mes de enero, donde gran parte de la población está muy necesitada, fragmentadamente, de tener descanso, aunque no se desplace de los lugares donde está viviendo. El segundo tema tiene que ver con nuestras negociaciones internacionales. Y para eso, la vida económica argentina va a tener un papel protagónico. ¿Qué va a hacer el Banco Central con la moneda? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Economía con una cantidad de medidas que tiene que resolver para dar solución a graves problemas que tienen que ver con la situación de los bancos, con los acreedores externos, etcétera? El tema económico y el entendimiento en algún momento con el fondo no nos va a dejar dormir totalmente tranquilos. Y el tercero, que tiene que tomar un camino la solución política para el año 2003. Sea quien sean los candidatos, sean quienes sean los que decidan, internas o no internas. Lo que nos parece que la situación política argentina a partir de enero, febrero, puede ir tomando una faceta que en este momento no está adelante de nuestras narices porque el día de la elección en marzo aparece lejano. Pero esto, de acuerdo a cómo se resuelvan los enfrentamientos, los antagonismos, las diferencias, va a marcar nuestra vida de los próximos años, porque las heridas que se generan ahora, naturalmente, tienen consecuencias en el futuro. Hoy, en nuestro programa, queremos hablar de dos cuestiones. Uno, ¿cómo podemos enfrentar más seriamente el tema del desempleo? Segundo, ¿qué ha estado pensando y piensa la opinión pública sobre nuestro futuro? Volvemos en un momento y por favor quédese que estos dos temas seguramente le van a producir a usted algún interés. Director. Universidad de Belgrano. Invierta en sus hijos. 4788-5400. www.onlineuv.com. Decíamos que queríamos hablar del desempleo, uno de los temas de mayor preocupación social. Están invitados para conversar de este tema el licenciado Daniel Arroyo, el doctor Ricardo Foglia y el licenciado Javier Lindenboy. Ellos nos tienen que ayudar a pensar, ustedes de su lugar y nosotros desde acá, cómo hace un país como la Argentina. Cuando uno escucha a cada rato lo que hizo tal país en el Asia, lo que hizo tal país en Europa, lo que hizo tal país de la ex Unión Soviética, lo que ocurrió en un país desarrollado. Yo creo que a veces se pueden transferir situaciones. Lo que uno puede transferir son o admiraciones o frustraciones. Frustración porque uno no tiene la capacidad quizás de hacer lo que hacen otros. Y admiraciones, y esto lo digo en homenaje a todos aquellos pueblos que tuvieron guerras, calamidades, desastres, y pudieron reconstruir sus países. Y entre una de las cosas que hicieron para reconstruir su país fue poner a ese mismo país en un estado de productividad,
búsqueda de un crecimiento, una recomposición de la sociedad, limar heridas, tener una voluntad colectiva, de la cual tanto se dice en los discursos patrióticos, pero que tan difícil es lograr. Yo le iba a preguntar a las personalidades que hemos invitado. ¿Usted cree que en el año 2002, licenciado, así como hemos tenido este cambio abrupto, es innegable, 3, 4 años o 10 años de una corriente y un cambio abrupto en este momento? Este cambio, ¿usted lo ve, lo percibe próximo a mejorar las condiciones de empleabilidad? Yo no quiero ser un factor perturbador en el esquema que nos propone, pero me permito no estar demasiado seguro respecto de que estemos en este momento en un momento de cambio de política económica. ¿Usted cree que todavía se prolonga la política económica anterior? Yo creo que hay indicios en sentido diferente, pero no más que eso. Estoy queriendo obviamente señalar con el no más que eso, no una visión minimizadora de lo que ha significado la devaluación, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la orientación de la política económica, creo que no. Y me parece que recién en estos últimos meses, con este asombro de parte de los medios y de parte de la ciudadanía respecto de que es raro, nos habían dicho que íbamos a llegar a fin de año con un dólar a 7 pesos, con un crecimiento de los precios exorbitante, etcétera, y sin embargo el panorama que parece estar presente es ese, al punto que muchos analistas dicen, bueno, pero en realidad todavía está esta mejoría relativa con muy poquitos sectores, lo cual es cierto. Pero yo lo que usted dijo recién, a ver si yo lo entendí bien, sí. ¿Usted cree que totalmente la política económica ha cambiado o no ha cambiado? Yo creo que esencialmente todavía no ha cambiado. Todavía no. Lo que me parece es que existen condiciones para producir un cambio. Creo que esta mirada que tenemos en Argentina hoy, por razones dramáticas, muchas de ellas, pero no solo por eso, en donde no ponemos nuestras energías únicamente en el sistema financiero, por ejemplo, nos habla de la posibilidad de estructurar una mirada que esté sostenida en la producción de bienes y servicios fundamentalmente. Mientras que si uno mira para atrás, la década que transitamos hasta hace poco, estaba estructurada básicamente, por decirlo demasiado simplificadamente, en dos pilares. Uno, el mercado solo se las arregla para resolver todos nuestros problemas. Dos, el soporte principal es un buen y eficiente sistema financiero. Las dos cosas se han mostrado que no son ciertas. El mercado no resuelve todo y el sistema financiero no era lo que se decía. Doctor Foglia, siguiendo un poco la tesis del licenciado Barenboim, da la impresión, según dice el licenciado, de que no ha habido un cambio todavía muy violento de la política económica. Sin embargo, usted es abogado, si yo no registro mal, la caída de empresas, las quiebras, las convocatorias, la pérdida de empleo, la caída en el poder adquisitivo, todo esto, yo no sé, ha ocurrido y me parece que ocurre. Y si esto no es cambio de política económica, yo tengo la impresión de que hemos tenido un terremoto este año. Ahora, puedo estar confundido. Usted como laboralista, usted que es un hombre que atiende a gente que tiene empleo, lo pierde, que cambia, que sube, que baja. Sí, la realidad del desempleo y creciente desempleo es no arrancó este año, ¿no? No arrancó este año, pero se ha ido incrementando paulatinamente desde la década del 90 hasta ahora. Ha alcanzado en la Argentina un pico histórico del 22 y las últimas mediciones se espera que van a ser un poco superior a esta cifra. A pesar de que entre ahí el tema de jefas y jefes de familia, que el gobierno lo da como empleo. Sí, en realidad eso no es empleo, sino es subsidio. El empleo básico proviene o del sector privado o del empleo estable del sector público. Estos son planes de ayuda. No me parece mal, me da la sensación de que frente a la emergencia que hay actualmente,
para los desocupados, o sea, para aquellos que están excluidos del sistema de relaciones laborales, que son la gran mayoría, la única alternativa que hay es el subsidio. No hay hoy otra posibilidad. Ahora, buscar una respuesta al tema del desempleo desde el punto de vista de las normas del derecho del trabajo es buscar una solución mágica, una solución inexistente. Fíjese lo que ha pasado en estos últimos 10 años. De un desempleo promedio del 6% hasta el principio de la década del 90, se dijo, bueno, vamos a rebajar las normas laborales de entrada, o sea, de contratación, de regulación de la relación laboral y de salida. O sea, contratos temporarios o promovidos, periodos de prueba, flexibilidad, polivalencia durante la relación laboral, baja de aportes y de cargas y contribuciones y rebaja de indemnizaciones. A pesar de esto, el desempleo siguió creciendo. Ahora, desde hace un tiempo esta parte, vamos al otro lado. Duplicamos las indemnizaciones, subimos de nuevo los aportes, se quieren limitar los despidos de alguna manera y el desempleo sigue creciendo. Es una realidad fáctica, las normas pueden acompañar. Ahora, lo que falta es un estatuto, una norma, un conjunto de normas que regulen seriamente las relaciones laborales de las empresas que están en situación de crisis. No es pagando indemnizaciones o prometiendo indemnizaciones en el caso de una empresa quebrada que se fomenta el empleo. Es decir, hay distintos mecanismos que han usado otros países para tratar de retener el empleo productivo, el empleo posible, porque no es cuestión de crear cualquier tipo de empleo, es cuestión de crear un empleo que sea útil y que sea productivo para la comunidad. Y después para los excluidos, que son cada vez más, no hay otra alternativa por ahora y mientras no haya una respuesta económica que estos planes sociales de ayuda. Licenciado Arroyo, su especialidad tiene que ver con la política. Yo creo que en estas semanas, en estos meses, los candidatos, los partidos políticos y los candidatos, uno y otro son cosas distintas, a veces son la misma cosa, no sabemos, hablan de cuestiones políticas, pero no se escucha con mucha frecuencia que ellos digan, algunos sí, con proyectos que valdría la pena discutirlos. Voy a atacar el tema de desempleo de tal manera, discutible, no discutible, racional, no racional, pero decir, este tema lo quiero atacar desde esta parte. Usted que sigue más esto, ¿cómo observa el panorama de las fuerzas políticas? Mi impresión es que las fuerzas políticas todavía no han enfocado bien el diagnóstico de la situación actual. Básicamente lo que ha pasado con la política es que se ha dado vuelta el sistema en la Argentina. Lo que tenemos hoy es un alto nivel de economía informal, de sectores que están produciendo como lo que pueden, desde donde pueden, vendiéndole a los vecinos, intercambiando con la gente del lugar, a los cuales las fuerzas políticas no llegan o no se articulan. Hay un fenómeno de empresas recuperadas, de empresas sociales, hay todo un proceso de sustitución de importaciones desde lo básico, desde la persona que arregla planchas y va a tener trabajo ahora simplemente porque cuando se le rompe la plancha no la va a cambiar, sino va a venir a arreglarla a su propio lugar. Mi impresión es que se ha dado vuelta el sistema y lo que tenemos es un sistema productivo que está desarrollándose desde la informalidad. Hay una nueva economía. Una nueva economía que trabaja con reglas muy específicas. Trabaja sin crédito, básicamente, sin mercado masivo, sin consumo masivo y sin inversión externa. Con lo cual, lo que hay hoy es un sistema donde yo vendo esto, si me dan la plata automáticamente, si no, no lo estoy vendiendo. Todo esto ha generado, yo creo que ha puesto en marcha fuerzas productivas locales de manera muy importante, con sistemas muy tradicionales de producción, muy tradicionales, y todos con niveles de rentabilidad bajos, absolutamente, en el marco de la sobrevivencia. Mi impresión es que la clase política no llega a articularse con ese mundo. No termina de entender esto. No llega a articularse con ese mundo, en gran parte porque no tiene vinculaciones con ese mundo, y ese mundo no quiere saber nada con la política. Ahora, no hablemos de los dirigentes máximos. Los dirigentes tienen grupos de trabajo. Todos hablan de que reúnen técnicos, profesionales, 100 acá, 200 allá, 500 proyectos. Si hay tantos proyectos, esto que usted señala, que en principio lo dice la realidad, hasta el sentido común, ¿cómo es que no es captado ni por esos profesionales ni por esos técnicos? ¿Qué ocurre? Mi impresión es que la mayoría de los profesionales está orientado a los grandes ejes y no está visualizando, los que tienen que ver con la dimensión de las plataformas de los partidos, lo que está pasando en el subsuelo en Argentina. Esa es la impresión que yo tengo.
No porque le falte calle o vínculo con la realidad, sino porque cuando se ponen a diseñar proyectos trabajan sobre hipótesis de cómo salir del sistema financiero, de cómo obtener todo lo inversión, macro y no lo micro. Exactamente. Y yo creo que lo que se está moviendo hoy es lo micro. Yo coincido que no hay un cambio de paradigma en lo macro, pero lo que se está moviendo es todo abajo. Mi opinión es que básicamente la Argentina no se ha derrumbado por, primero, 2 millones de personas que están bajo el plan jefes de hogar, con niveles de ingreso muy bajos, pero que son ingresos significativos en cuanto al volumen que se está moviendo en las ciudades. La Matanza tiene 70.000 jefes y jefas de hogar, Rosario tiene 60.000. Segundo, la economía social, que ha hecho que la gente se agrupe y se ponga a producir y a vender algo, sustituyendo parte de lo que venía importado antes. Es decir, una persona que cose ropa en su barrio hoy, antes cosía ropa y iba a vender y resulta que venía de Brasil, más barato, lo que a ella le salía comprar la prenda y simplemente coser una prenda arreglada. Esto ya no pasa hoy. Y tercero, en algunos casos parece que están generando cadenas de valor por la exportación que son significativas, ¿no? Yo veo gran cambio. Un minuto nada más, ya enseguida le cedo la palabra, director, un minuto y volvemos. Universidad de Belgrano. Invierta en sus hijos. 4788-5400. www.onlineuv.com. Licenciado Lindenboy, usted quería decir algo. Sí, me pareció sumamente interesante toda esta ronda que hemos hecho a partir de una afirmación aparentemente exótica que hice yo al inicio, diciendo no es exótico, que no había, a mi juicio, cambio de orientación. Pero yo creo Arroyo lo aclaró bien, me dijo, no hay parece, cambio de paradigma, dijo, ¿no? Justamente, de paradigma en cuanto a la mirada de la sociedad hacia donde cree que quisiera apuntar y de en materia de las decisiones de gobierno, que es una cosa no necesariamente coincidente con lo que uno puede decir la evolución del ciclo económico. Desde el punto de vista de, si tuviera una consistencia permanente, no habría políticas económicas fallidas, o en cuanto empezaran a hacerlo se las reemplazará de inmediato. Quiero decir, hay políticas económicas que pueden tener situaciones de bonanza o no, por un lado. Por otro lado, el paradigma que decía Arroyo hace un rato, cuando yo digo que no ha cambiado, es que no se han modificado los ejes de funcionamiento de la economía, con independencia de que distintos sectores estén funcionando distintos. Por ejemplo... A ver, podemos decir esto de los ejes, por favor, porque no todos a veces en nuestro nivel académico entienden. ¿Qué son esos ejes? No. Por ejemplo, ¿cuál es la importancia que se le da al mercado interno en una economía y en una sociedad? ¿Eso no cambió o cambió? Eso, a ver, no cambió como orientación a mi juicio todavía. Empieza a cambiar en los hechos. Esto que se contaba recién, que ocurre a cierto nivel local, también ocurre en algunas ramas industriales como consecuencia de un hecho objetivo que es la decisión de la devaluación del peso. Otro eje. No le estoy tomando examen. No. Dijo eje, si no, me resulta atractivo saber. Otro eje que está en trances de ser modificado es el rol del sector bancario y financiero en el funcionamiento de la economía. Fíjense que como consecuencia de toda la situación corralito y medidas ulteriores, incluida la devaluación, hay todo un planteo que afecta no solo al sistema de los bancos. Cualquiera sea el juicio que tengamos sobre el sistema bancario argentino que hemos tenido y que tenemos hoy, pero que ha afectado a otros sectores que fueron objeto de modificaciones en materias de decisiones políticas en los 90. Por ejemplo, el sistema de la seguridad social, ¿no? Las administradoras de fondos de pensiones. Estas administradoras se constituyeron con un horizonte idealmente muy bueno. ¿A partir de qué concepción? De la concepción no de la producción, sino del movimiento financiero, porque su dinámica estaba sostenida en que podían sencillamente colocar la mitad de sus fondos en títulos públicos, que iban a ser, se sabía de entrada,
requeridos, es decir, el Estado iba a requerir esos fondos. ¿Por qué? Porque al hacer la transformación había un desfinanciamiento. Lo que nadie se imaginaba que el Estado lo iba a gastar como lo gastó y iba a dejar el tendal, ¿no? Doctor, usted fue insinuando, y también lo dijo fuera de cámara, que esto no se arregla solamente con leyes jurídicas. Usted dijo, acá hay otras cuestiones que están alrededor de lo jurídico. Exactamente. Es decir, porque como decíamos recién, pretender crear empleo por decreto o por ley es prácticamente imposible, por lo menos empleo productivo. En cambio, hay algunos candidatos, que yo dije recién también, que ya están pensando en crear empleo por decreto. No sé si ley, pero por lo menos por decreto, si llegan al gobierno. Sí, sí, hay algunos que están pensando en eso. Y no, me parece que eso es más asistencialismo que creación de trabajo genuino y de trabajo útil y productivo. A ver, ¿cómo se crea trabajo genuino según su concepción? La creación de trabajo genuino hoy yo creo que depende básica y centralmente, primero, de la actividad económica, y en segundo lugar, que las leyes tienen que facilitar la posibilidad de la inserción en el mercado laboral y no construir un obstáculo. Actividad económica entendemos capital, inversión, emprendedores, mercado interno, mercado internacional, a todo eso nos estamos refiriendo. A todo eso. Y fíjese, por ejemplo, lo que decía recién el licenciado. Esta crisis financiera, por ejemplo, y del sistema bancario, está trayendo como derivación impensada una potencialidad de desempleo muy grande en el sector bancario. Es decir, va a implicar un achicamiento de la estructura bancaria. Los bancos en muchas actividades, sobre todo en este momento lo que es lo relativo a los préstamos hipotecarios, han desaparecido, y todos estos sectores van a ir desapareciendo, y hay gente a la cual le va a resultar muy difícil, por su calificación profesional, encontrar otro tipo de trabajo similar. Entonces, digamos, si bien básicamente la creación de empleo depende de la actividad económica general del país, de la potencialidad que demuestre para ir regenerando el tejido y poner el país de pie para producir, las normas laborales son importantes. Pero sobre todo las normas laborales que se dicten las propias partes. Le voy a hacer una pregunta. Usted dijo, en este momento, ya no tomamos el pasado, usted dijo en la década del 90, se dio todo tipo de facilidad a las empresas, sin embargo el desempleo subió. Ahora cambió un poco la cosa. Se trata de que el trabajador esté más protegido, el desempleo vuelve a subir. La pregunta es, ¿cuál es el punto de equilibrio para que un empresario no crea que todo lo del empleo lo va a trabar en su acción? Y por el otro lado, ¿cómo el trabajador puede tener un mínimo de garantía? A veces tiene que ver lo de la indemnización, pero lo que más le preocupa a una persona es su servicio de salud. Sí, sí. Él y el de su familia. Usted le pregunta a cualquiera, yo mientras tenga eso estoy dispuesto a esperar que me den empleo y que me paguen, pero lo que más me importa es que me puedan atender en mi salud o en mi educación, la educación de mis hijos. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el punto de equilibrio? Bueno, el punto de equilibrio, en primer lugar, usted ha tocado un tema clave, que es que el trabajo se relaciona estrechamente con la dignidad de la persona humana. Entonces, el piso, tiene que haber un piso general que proteja, que ampare, digamos, la dignidad de la persona humana en sus aspectos fundamentales. Y en esto están los convenios de la OIT, que son muy claros en particular. De ahí para arriba, las normas laborales tienen que ser flexibles de acuerdo a la situación de cada empresa y de cada época. Fíjese que nuestras normas en general datan de la década del 70. La década del 70 era un país muy distinto al que vivimos actualmente. Era un país centrado en la industria, hoy en día está más en el tema de los servicios, con un desempleo del 6% y supera el 20 y tantos %. Es decir, ese sistema normativo que ya teníamos no. Con relación al tema de salud, acá hay un punto central que usted ha tocado, que es el régimen de obras sociales, particularmente el régimen de obras sociales sindicales. Usted sabe que el régimen de obras sociales sindicales recibe un aporte aproximadamente de 3.500 millones de pesos mensuales, anuales, perdón. Y esto lo viene recibiendo desde la década del 70, cuando se creó el régimen. Más o menos, pero estas son las cifras. Y sin embargo, el sistema de obras sociales está absolutamente desfinanciado. Y porque tiene un vicio de raíz, que es la ligazón entre el sistema de obras sociales y el sistema sindical.
Acá habría que hacer un primer corte, separar el régimen sindical que se ocupe específicamente de lo que son los derechos de los trabajadores y las obras sociales de origen sindical o las obras sociales generadas o creadas con los aportes de los trabajadores y los empleadores con un régimen de administración separado. Licenciado Arroyo, hasta donde usted conoce, y para mí esto es obsesivo, los partidos políticos, los dirigentes, la gente que es amiga suya, que usted sabe que circula en su mundo, están trabajando con las fuerzas políticas en temas de políticas sociales. Usted ya dijo, la primera cosa que dijo antes, me da la impresión que en la superestructura hay gente que piensa de un modo y todavía no ve en el fondo. Sin embargo, usted conoce, reconoce especialistas que estén en este tema. Sí, hay muchos especialistas en los partidos y hay mucha gente bien intencionada en los partidos políticos. Diría, la mayoría de la militancia política está bien intencionada y hay mucha gente preparada, elaborando cuadros técnicos, elaborando propuestas. Mi impresión es que lo que sucede hoy es que los candidatos no tienen definiciones generales, con lo cual las propuestas son propuestas técnicas de proyectos puntuales que no se saben marcados en qué estrategia van a estar. Faltarían los ejes que usted antes hablaba. Faltan en parte los ejes. Y el otro punto que me parece central a mí es que a la política le está pasando lo mismo que a la economía, es que nos quedamos sin teoría. No hay idea. Esto que está pasando en Argentina no ha pasado en otro lado. Por el nivel de default que declaró la Argentina, por una situación donde se ha dado vueltas las reglas económicas y por un modelo en el cual no sabemos cómo construir proyectos productivos sin créditos, sin consumo y sin inversión. Me parece que la política, la teoría política también está en crisis, no solo los partidos políticos y los dirigentes, que pueden ser mejores o peores, sino que la teoría política está construyendo pocos instrumentos, porque no sabemos cómo avanzar en esto de la emergencia. Y mi impresión es que hoy lo que tenemos que generar es una fuerte articulación entre la política y la economía y generar modelos de planificación rápidos, que creo que es lo que ha fallado en los últimos tiempos. No podemos estar diseñando un proyecto productivo para Argentina en el 2010, porque en realidad lo que tenemos es hambre y necesidad hoy. Arrancar de esto. Con lo cual me parece que el desafío para la teoría política es construir teoría original, rápida, para poner en marcha dentro de 3 semanas. Esto que señala Arroyo, falta de inversión, falta de financiamiento, falta de mercados, es decir, los mercados están ahí pero tampoco tienen poder adquisitivo, estoy hablando del local, y llegar al internacional no es una cuestión de hacer así, salgo, voy, vendo y me compran, ¿no? Y sobre todo viniendo de un país en las condiciones actuales. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo vamos recomponiendo esto pensando, por favor, siempre en crear mayor posibilidad de trabajo? Ustedes no son economistas, no los quiero poner, pero cada uno de nosotros imaginamos, soñamos cosas. Yo creo que el punto de partida, yo no estoy demasiado de acuerdo en que no tengamos teorías, que estén en crisis las que disponemos, sí, pero empezamos a discutir, sin que sea una mala palabra, las propuestas keynesianas de los años 30 en Estados Unidos que reconstruyeron a ese país. Digamos, están apareciendo nuevamente. No estoy diciendo que sean las que debamos aplicar, pero venimos de 10, 15, 20 años en donde era una mala palabra. Creo que eso es algo positivo. Desde ese punto de vista, entre las cosas distintas que tenemos de los años 70 y 60 es que hoy la distribución del ingreso es profundamente regresiva. No es que en aquel momento era la panacea, pero era evidentemente muchísimo mejor. Y esa es una de las razones por las cuales no encontramos la manera de dinamizar el mercado de trabajo, porque no hay demanda que lo sostenga. Y sostener la actividad económica solo con la demanda externa es, como dice usted, una tarea que requiere fijarse una estrategia de largo aliento, empezando desde ahora, pero apuntando hacia un lugar determinado. Yo creo entonces que las formulaciones que introduzcan el elemento de la distribución del ingreso más equitativa como factor económico de dinamización, porque uno no puede estar de acuerdo con la postura desde un punto de vista ético solamente, pero yo creo que es desde el punto de vista económico. Y junto con eso reconocer que el tipo de pensamiento que ha predominado en muchos países del mundo, incluyendo lo nuestro, en los últimos 10 o 20 años, que ha sostenido que en realidad no nos debe preocupar la capacidad del mercado interno, porque nuestra obsesión debiera estar, en la capacidad de compra de los demás. El tema es que esto ha llevado al extremo. ¿Sí? Todos nosotros somos países independientes
y usted tiene esa estrategia, yo tengo la misma, usted tiene la misma, no le podemos vender a nadie porque ninguno de nosotros vamos a tener capacidad para comprarle a los demás. Con lo cual, es una frase que no será muy buena, pero yo repito a menudo, en ese contexto todos somos mercados internos de todos. Por lo tanto, hay que seguir reflexionando al respecto. Me queda ya muy poquito. Perdón yo por creo, la extensión. no, por favor, los minutos de televisión. Yo creo que a veces es tan peligroso llegar al extremo de el mercado lo resuelve o nosotros nos podemos arreglar solos todo con lo nuestro. Yo creo que, no lo digo con respeto por Aldo Ferrer, que fue el libro que hizo, que no fue la intención decir me desvinculo del mundo. Pero si algunos creen que las dos cosas, el mercado solo o solo nos vamos a arreglar, me parece que hay que buscar algún punto de equilibrio. Usted, doctor Foglia, piensa que el año 2003, sin esperar las elecciones, ¿hay algunos caminos que van indicando que esto puede ir mejorando en el 2003? Mire, desde el punto de vista conceptual, en este momento hay un gran debate, digamos, una gran dicotomía. Por un lado hay sectores del mismo gobierno que hablan de reducción de la jornada laboral, endurecimiento de las normas laborales, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, dentro del mismo gobierno se oyen voces en sentido absolutamente contrario, diciendo, bueno, la contratación de trabajadores va a ser libre, sin pagar cargas sociales, aportes, contribuciones y sin ningún tipo de indemnización por despido. Esto plantea la falta de ideas y la crisis de la carencia, digamos, de un criterio sobre qué hacer en esta materia. Usted está repitiendo palabras de dos ministros del gabinete que salieron publicadas. Exacto. Así que nadie inventa nada, ¿no? Exactamente. Perdón. Yo la verdad que soy optimista. Sinceramente tengo la impresión de que va a haber una tímida reactivación, producto que tenemos experiencia en trabajar así. O sea, el empresario pyme no es que no tiene crédito hace 6 meses, no tiene crédito hace 4 años, porque hace 4 años está girando la cuenta corriente contra el 80% de inflación anual, 80% de interés anual. Mi impresión es que estos últimos 4 años, sin que nos diéramos cuenta, se han ido generando las condiciones y los que han sobrevivido en el sistema productivo, se han ido generando y hemos aprendido a producir en el marco de la crisis que hoy nos va a dar una cierta oportunidad. Les agradezco muchísimo, ha sido una magnífica contribución, muy amable. ¿Sí? Director, un descanso.